Santo es el Señor, bendito y alabado sea su nombre. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos en el nombre de Jesús. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gloria a Dios. El tema que tenemos para hoy es cómo debemos interpretar la Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a leer qué nos dice la Escritura, cómo debemos de interpretarla. Nos dice 2 de Pedro capítulo 1, verso 20. Pero antes que nada debemos entender esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, nada de lo que yo lea aquí lo voy a interpretar para mí como a mí me parezca. O sea, no es que para mí es de una manera, para ti es de otra, para el otro es de otra. No, no es de interpretación privada. Solo es la interpretación según el Espíritu de Dios nos va a revelar, según nos dice el Padre, nos dice a través de su Hijo Jesucristo en Juan 16 del 13 al 15. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Él nos guiará a toda la verdad. No hablará, dice, por su propia cuenta, sino que Él hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. A veces nosotros leemos una palabra, leemos un verso de la Escritura y lo entendemos a nuestra manera, pero la Escritura nos dice que no es de interpretación privada, que yo lo interpreto como a mí me parece, no. Es según la intención de lo que el Padre nos quiso decir a través de esta Escritura. Y el único que nos puede decir qué nos quiso decir el Padre es el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Lucas 8, 19 al 21 nos dice, en una ocasión venían la madre y los hermanos del Señor Jesús, nuestro Salvador, pero dice, no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y sí le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Pareciera que estuviera diciendo, ustedes son mis hermanos. O sea, como restándole el honor y la causa de vida. Vamos a suponer, si a ti y a mí nos dijeran, estuviéramos con una multitud, nosotros nos dijeran, oh, viene tu madre, vienen tus hermanos ahí. Entonces seguramente alguno de nosotros interpretaría de esta manera. A nivel personal, diría, debo de honrar a mi madre. Entonces, como dice la Escritura, honra a tu madre y a tu padre para que te vaya bien en todo y seas de larga vida sobre la tierra. Ok, estamos en esa escena, llega la madre, llegan los hermanos, entonces nosotros saldríamos corriendo a recibir a nuestra madre y a honrarla ante todas. Esta es mi mamá, y ahí todos la aplaudirían. Y como era el Señor, también la adorarían, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? La mala interpretación que hay, por lo cual están adorando a María, cuando deberían adorar al Señor Jesucristo,
al único Salvador, que es el único nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, nos dice la Escritura. Por eso es que tenemos que tener el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que nos guiará a todas las cosas para que Él nos enseñe cómo interpretar la palabra de Dios. Porque si no, surgirían estas confusiones que hace tantos miles de años que están sobre la tierra, porque cada uno ha querido darle la interpretación que se le ha antojado. Apareció un tal Smith o un obispo o un papa que quiso darle una interpretación, le dio la interpretación como quiso, cuando la Escritura dice que el obispo debe ser casado, maridos de una sola mujer, pero por ahí a alguien se le antojó decir que no debe de tener mujer, que debe quedarse sin mujer, y ahí están un montón de curas, de párrocos o padres, o como es que le digan, que tampoco se dice padre, dice la Escritura, pero sin embargo le están diciendo padre a un hombre, cuando el Señor mismo nos dice en su palabra: no llaméis a nadie Padre vuestro, porque uno es vuestro Padre, y ese es el que está en los cielos. Ahora también hay muchos cristianos evangélicos que dicen: este es mi Padre, cuando la misma Escritura está diciendo: no llaméis a nadie Padre vuestro, porque uno es vuestro Padre. O sea que yo no me puedo decir: ven, tú eres mi Padre, tú eres mi Padre, y agarro y llamo al pastor y le digo: no, tú eres mi Padre. No, porque ya la Escritura me está poniendo un límite. La Escritura misma me está diciendo: no llames a nadie Padre vuestro, porque uno es vuestro Padre. Como el ejemplo que les ponía de la honra o de la adoración a María. Exactamente lo mismo. El mismo Señor no puso a María más alto, porque tal vez por eso alguien también allí dijo: bendito, le dijo al Señor, los pechos que mamaste y el vientre que te trajo, y quiso darle un honor a María. Y el Señor le dijo: benditos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Benditos son los que obedecen a Dios, son bienaventurados los que obedecen a Dios, los que hacen su voluntad. Porque esa no es la voluntad de Dios, que adoremos a otros, que pongamos otros dioses antes que al mismo Señor, antes que al Creador, antes que a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos son seres creados, no son divinos, son seres humanos comunes y corrientes, pecadores, igualito que nosotros. Tanto el Padre católico, el obispo católico, el arzobispo o como sea, porque ahora hasta llaman arzobispo o arzobispa hasta las mujeres, que dice que la mujer no puede ser obispo, no está escrito, dice que debe ser el hombre, dice la Escritura, que el que desea obispado, buena cosa desea, pero que debe ser marido de una mujer. Entonces, el obispo tiene que ser casado, también tiene que ser hombre, esas son las características. Pero hoy en día cada uno ha querido interpretar la Biblia como se le ha dado la real gana, y ahí está la apostasía más grande de los tiempos. ¿Por qué? Porque el hombre interpreta como quiere la Escritura y ha hecho dioses a los que no son dioses y ha dado honra a quien no debe. Por eso dice la Escritura: dad honra a quien es debido. ¿Podemos dar honra al que hace mal a Dios? ¿Al que está contra Dios? ¿Al que está en enemistad contra Dios? Maldito, dice la Escritura, el hombre que pone carne por su brazo. Maldito es el hombre que pone carne por su brazo. Entonces, amados hermanos, cuidado de cómo estamos interpretando la Escritura. Dice: no nos hagamos sabios
frente a nosotros mismos ni maestros, porque recibiremos mayor condenación. Todo lo que hacemos debemos hacerlo en un temor reverente a Dios y no decir más de lo que el Señor no nos ha dado decir por su espíritu, por su revelación, por su enseñanza, preguntándole al Señor y Él nos enseñará todas las cosas, siempre estando en un temor reverente. El Espíritu dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a ver otros versículos más. ¿Por qué el Señor nos dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada? Por ejemplo, Él nos dice en Mateo 10, verso 34 en adelante, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo a hija más que a mí, no es digno de mí. Y también en Mateo 22:39 nos dice lo siguiente. El segundo mandamiento en importancia es parecido al primero, que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. El segundo nos dice: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Entonces, el Dios que nos dijo, el Padre que nos dijo que amarás a tu prójimo como a ti mismo, y que nos dijo seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, nos dice: no he venido a traer paz a la tierra. He venido, dice, a traer espada. He venido a poner en disensión. Y cuando dice he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, ¿acaso no dice la Escritura: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo? ¿Cómo es que dice he venido a poner en disensión al hombre? Amados hermanos, en este evangelio no hay amigos, porque si nosotros ponemos a alguien por encima, no, porque como soy amigo tuyo, no te voy a decir absolutamente nada si tú estás en adulterio, o si tú estás, como pasó con Pedro, por ejemplo, que estaba simulando y siendo hipócrita frente a los demás, que se ponía para un lado y para el otro, estaba con los gentiles y estaba también con los judíos, y simulaba que estaba de un lado y simulaba que estaba del otro. Y andaba haciendo, Pablo dice que lo reprendió públicamente, era de condenar lo que hacía Pedro. ¿Por qué? Porque en este evangelio no hay amigos cuando se trata de defender la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos frente a la palabra de Dios y alguien, así sea el obispo, el apóstol Pedro, como en aquel caso era el apóstol Pedro. ¿Y quién era Pablo? El último de todos. El último de todos, dijo: yo soy el último de todos, porque fui el perseguidor de la iglesia. ¿Y quién es este que fue perseguidor de la iglesia? Para exhortar al apóstol Pedro. ¿Pero qué se cree? Diría humanamente, carnalmente, razonando con una sabiduría, como dice la Escritura, dice Santiago, con una sabiduría humana, con una sabiduría diabólica, con una sabiduría carnal. Y ¿quién es este? Pero sin embargo, el apóstol Pedro vemos que no dijo nada, quedó calladito, porque entendió que estaba siendo reprendido por el Espíritu Santo, aunque un hombre era usado en aquella
ocasión. De la misma manera, cuando nosotros estamos andando correctamente por la Escritura, tenemos, como dice la palabra, exhortar lo que está fuera de la Escritura. Pero exhortar en justo juicio, juzgar las cosas en justo juicio. No podemos interpretar la palabra de Dios a la manera que se nos dé la gana, sino según la ocasión, el Espíritu de verdad que haya venido sobre nosotros, que esté en nosotros, nos guiará toda la verdad. Y todo lo que hagamos será en un temor reverente. Será en temor reverente, sabiendo, dice, que vosotros mismos podéis ser tentados. Considérate a ti mismo. O sea, que si estamos dando una palabra, tiene que ser de acuerdo a lo que el Padre dice a través de la Escritura y de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios nos está dirigiendo, que es lo correcto. Porque aquí el Señor dice clarito, no he venido a traer paz a la tierra. Sin embargo, Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Entonces, ¿cómo debemos interpretar la Escritura? Dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y Lucas 14 nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y a sus hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir esta escritura? ¿Que yo tengo que aborrecer a mi padre o a mi madre? El Dios que me dijo, honra a tu madre y a tu padre para que te vaya bien en todo, no me va a estar diciendo que aborrezca, me está diciendo, si interpretamos la escritura correctamente, me está diciendo que no tenga más alto concepto en el lugar que corresponde a Dios. Porque el Señor dijo, primeramente amarás a Dios sobre todas las cosas. Ejemplo, si mi padre, mi madre o mis hermanos, hermanas, amigos, compañeros, conocidos, están haciendo algo o quieren inducirme a algo que el Señor ha dicho no lo hagas, ven y comparte conmigo esta fiesta, ven, vámonos para un baile, ven, vámonos a festejarle fiestas a los Baales, ven, vamos allá a una procesión de la Virgen María, porque ellos son católicos. Entonces yo me voy a ir con ellos. No, en este caso la escritura se va a interpretar correctamente. Si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, o sea, directamente es negar esa situación, decir, no, discúlpame, yo no voy a ir contigo. O sea, tú estás despreciando esa invitación de tu padre o de tu madre que te está invitando a adorar a los ídolos, a hacer idolatría. Dice, no, discúlpame, yo no puedo tener este altar aquí donde estoy yo, porque este es mi lugar. O sea, en tu dormitorio, por ejemplo, te quieren poner un altar, tu mamá, un altar de María, de Juancito, de Pedrito, del niño Toche, yo qué sé, de esas, ven, vamos, te voy a poner esta cruz porque este rosario que fue de tu abuela quiero que esté acá colgado en tu cuarto. No, mamá, lo siento, yo no puedo tener esto porque yo adoro solo a un Dios. Tú tenlo en tu lugar, en tu dormitorio, en un lugar que sea tuyo. Llévatelo para tu dormitorio y quédate tú con todos esos yesos, porque yo honro a Dios y solamente a Dios, y este lugar donde es mi morada, donde yo estoy descansando, voy a honrar a Dios. Aquí no voy a permitir que se levanten un altar a otros dioses en el lugar donde yo adoro a Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene que ser el único, tiene que ser el primero, tiene que ser
el que está en tu corazón, en tu vida y en tus hechos. No podemos ser ambiguos, no podemos servir a dos señores, dice la Escritura, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 12, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo podemos seguir la paz con todos y la santidad? Ahí habla de dos cosas, seguir la santidad. Bueno, yo para estar en paz con mis amigos, para estar en paz con todos, voy a estar con ellos allí, aunque yo no diga palabras, pero si ellos quieren estar insultando, agrediéndose, o están en una esquina metiéndose con las mujeres, bueno, yo estoy porque yo tengo que seguir la paz con todos. No, vamos a ver exactamente qué quiere decir la Escritura. Por ejemplo, acá hay otro versículo en Santiago 4 que nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí es que debemos entender cómo interpretar según la ocasión. El Espíritu mismo de Dios nos dirigirá a toda verdad. Yo no puedo estar tomando la Escritura para decir lo que a mí me parece, sino que el mismo Espíritu Santo nos dirá, amistad con el mundo, enemistad contra Dios es. Yo no puedo seguir la paz con los vecinos que antes tomaba bebidas alcohólicas, porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea, en este caso la Escritura debe ser correctamente interpretada. Dice, por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En Romanos 12 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. O sea, si depende de ustedes, estad en paz. Ahora vamos a ver un caso bien controversial, pero muy innecesario verlo. Por ejemplo, en el caso de los matrimonios, hablamos de la familia, hablamos de los amigos, vamos a ver, hablamos de los hermanos. Si tu hermano quiere que tú hagas algo que no está de acuerdo el Señor, entonces dice el Señor, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A veces, hermano, de nosotros depende una circunstancia, es que no dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo no me puedo poner de acuerdo con el que esté contra Dios. Yo no me puedo poner de acuerdo con él, porque si me pongo de acuerdo con él, según dice la Escritura, participo de su pecado, amados hermanos. Entonces, no podemos andar con el que está haciendo las cosas contra Dios. Tampoco podemos salir en defensa de aquellos que están haciendo las cosas contra Dios, porque si no, nos estamos poniendo de acuerdo con ellos. Estamos poniéndonos del lado de los que son enemigos de Dios. Nosotros debemos ser definidos, no ambiguos, no estar en el medio para quedar bien con el amigo, con el pariente o con el siervo, porque es el pastor. No se puede decir nada. ¿Por qué? Porque es el ministro de Dios. Si está robando o está abusando de los pobres o está abusando de las ovejas, no. Entonces no me puedo yo consolidar con el que hace lo malo. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios me dice que haga justicia, que los justos heredarán el reino de Dios. Y ahí estaría cometiendo una justicia y un agravio contra mi hermano que no tiene mucho entendimiento de la Escritura y está siendo conducido al infierno por causa de aquel apóstata que está sembrando la palabra fuera de la Biblia, que está haciendo de la Biblia un mercadeo.
Entonces no me puedo consolidar con los malos, porque he sido llamada a ser justa, a vivir en santidad. Y bueno, me salvo yo y lo demás que se la arregle. Tampoco, porque la Escritura dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, debo de ponerme en el lugar de mi hermano, aunque tal vez no le conozco, pero debo de decir, debo de ser una atalaya que abra mi boca y que sea vigilante, debo decirle al otro, debo de levantar mi voz, como dice la Escritura, levanta tu voz por el inválido, por el que no puede, por el huérfano, por el pobre, por el necesitado, por el anciano, por el que es débil, porque tú estás entendiendo que ese hombre o que esa mujer está en una apostasía, está contra Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a callar y dejar que mis hermanos, aunque no les conozco personalmente, se vayan al infierno? Me va a ser demandada su sangre, porque vi y callé, vi y callé. Y eso me será demandado, según dice la Escritura. Vemos en el caso de los matrimonios, por ejemplo, dice, el que se separa, dice, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pero a su vez, la Escritura también nos dice en Marcos 10, y los dos serán una sola carne, por consiguiente ya no son dos, sino son una sola carne, y lo que Dios unió, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Cómo es que dice que si se separa, sepárese? Porque dice en tales casos, o sea que siempre hay tales casos que el hermano o la hermana no están obligados, no están sujetos a servidumbre, sino que a paz los llamó Dios. Si no, él no es creyente y no entiende que los dos son una sola carne, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No, porque él es incrédulo, él no cree, él no es creyente. ¿Entienden, hermano? Y de repente el hombre la está golpeando a la mujer hasta el aburrimiento, la golpea, la lastima y la insulta, la agrede, la humilla, hace vejaciones con ella, le hace cosas que Dios no le agrada, inmundicias sexuales. Y entonces, en tal caso, dice, el hermano y la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que los hermanos y las hermanas que están con hombres que no son creyentes, no están obligados. Tú, como sabes que el Señor te ha llamado a vivir en paz y en santidad, hay cosas que no podemos permitir en la intimidad, porque el Señor ha dicho que las relaciones contra naturaleza no están de acuerdo con Él. ¿Y cuáles son las que son contra naturaleza? Es aquello que el Señor te dio la boca para comer y cada lugar de tu cuerpo tiene una función. Y es la función natural para lo cual Dios te la dio. Entonces, no está sujeto en tal caso. La persona no se quiere santificar porque es mundano, quiere hacer aberraciones, quiere hacer orgías, quiere hacer inmundicia. En tal caso, dice la hermana, no está obligada, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Y también el otro versículo que dice, y santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Por eso dice la Escritura que no está obligado en ese caso a ser una sola carne, porque esa persona no quiere ser una sola carne, quiere andar como quiere, está en contienda, en pleito, en divisiones, en golpes, en ira. Y hermano, esas cosas no se pueden permitir. No podemos permitir que se nos obligue o se obligue a la persona a cometer infracciones tan graves delante de Dios que podamos perder la salvación. Por eso en Juan 16 nos dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber
las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, los hará saber. Gloria, honra y alabanza, Señor, a ti, solamente a ti, Señor, te pertenecen. A ti, solamente a ti sea la gloria, Señor. Gracias. Danos, Señor, danos sabiduría, Padre. Danos de tu Espíritu Santo, Padre mío. Danos Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, para que andemos, Señor, conforme tu Espíritu, Señor, y tu Espíritu nos revele todas las cosas. Señor, cómo debemos de juzgar en cada momento, cada situación. Es de acuerdo a tu palabra, Señor, no de acuerdo a una interpretación privada, dice tu Escritura, Señor. Danos, Señor, esa humildad, Señor, de depender solamente de ti, Señor, y no del conocimiento, Padre mío, no de la vanidad de nuestra mente. Oh, lávanos y límpianos más y más de nuestra maldad, Señor. Lávanos más y más de todo envanecimiento, Sabakindarabasoa, oh Rikandarabasaya, lávanos con tu sangre, lávanos, Sabakandarabasai. Ayúdanos a andar humildes, humildes, humillados delante de tu presencia, sabiendo, Señor, que de ti, solamente de ti viene la revelación, solamente de ti, de ti, de ti, Santo, Santo, Santo. Toda la gloria, Señor, te pertenece a ti por los siglos de los siglos. Nada sabemos, Señor, y nada somos, Señor. Te alabamos, Padre, y toda la gloria, toda la honra a ti, solamente a ti te pertenece, mi Padre. Te amo, Señor, te amo. Te alabo por siempre, Señor, te alabo por siempre y para siempre. No falte en mi vida, Señor, tu bendición. No falte en mi vida, Señor, ten misericordia de mí, Señor, para que pueda entender tu palabra como tú la quisiste decir. Que no le agregue ni le quite, Señor. Ayúdame, Señor. Alabado sea tu nombre. Te amo, Señor, te amo, bendito Dios, te amo, mi Salvador, amén y amén, gloria a Dios.